Revelado, increíble transformación de 3 vidas atrapadas en la escalera por la locura familiar. Sofía arrastra sus pies cansados hacia el consultorio médico, sintiendo el peso de las miradas ajenas sobre sus hombros. Sus 28 años parecen más pesados cuando su tía la observa con desdén, murmurando entre dientes que el camino de la medicina debería haber sido su destino. Cada jornada es un eco de sus fracasos, cada sonrisa de los pacientes un recordatorio de que no es doctora, que su esfuerzo ha sido en vano. La ansiedad la consume, la mente se acelera. ¿Qué dirán en la cena familiar si sigo soltera y sin un título en la pared? Esa frustración se mezcla con la soledad de sus noches, donde las sombras del miedo a no gustar atormentan su descanso, a unos pasos de distancia. Javier maldice su suerte en la trastienda de una galería donde sus sueños artísticos mueren día tras día bajo el peso de las expectativas familiares. Con un pincel en la mano, siente que su vida se desliza, al igual que la pintura en su lienzo. Cada reproche de su madre resuena en su mente, llevándolo a cuestionar su valía. ¿Sabrán que el verdadero yo vive en cada trazo que guardo? Se pregunta mientras congela su rabia, convencido de que su arte nunca será suficiente para la familia que ansía verlo crecer y ser alguien. La lucha interna se vuelve insoportable, dejando cicatrices invisibles. Mariana considera su vida y siente que el aire se le escapa. Con 24 años, es madre soltera y el espectro de su sueño de ser diseñadora parece desvanecerse en el día a día de pañales y responsabilidades. La presión de su familia la asfixia. ¿Qué pensarán de mí en las reuniones familiares? ¿Seré solo la madre que nunca logró salir adelante? Se cuestiona mientras observa a su hijo Lucas jugar, el amor por él mezclado con el miedo de no ser suficiente. El estigma la persigue como un sadobo. Es una mujer que ha hecho decisiones complicadas, y las historias que comparte su familia en torno a la mesa se sienten como dagas en su corazón. Una tarde, mientras ordena documentos en la casa de su abuela, Sofía encuentra una carta polvorienta que se siente como un grito olvidado. Describe una herencia secreta, un legado que podría liberarles del peso de las expectativas familiares. El descubrimiento sacude su mundo, ¿y si esto es la clave para ser quien realmente quiero ser? Con el corazón acelerado contacta a Javier y Mariana, una chispa de esperanza, de posibilidad, comienza a arder entre ellos. Sin embargo, la incertidumbre ataca con fuerza. ¿Qué pasará si no les gusta lo que descubro? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la conversación fluye entre los primos, pero con cada palabra, la sombra de los secretos familiares se intensifica. Sofía siente el sudor frío recorrer su espalda. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que viene? Javier, sus ojos llenos de determinación, se siente dividido. El arte que guarda en su pecho puede ser su salvación o su condena. Mientras Mariana observa a su hijo, le pesa entender que su camino podría ser rechazado por su propia familia. Una mezcla de miedo y urgencia invade el espacio. El reloj hace eco en sus corazones. La tensión crece y en la mirada de cada primo está la pregunta: ¿mereceremos la libertad que esa carta promete? La realidad se cierne como una amenaza y con cada segundo que pasa, la familia que conocen podría desmoronarse. El camino hacia su independencia se siente a la vez certero y aterrador. Sin embargo, la verdad debe salir a la luz. Y las sombras del pasado se acercan lentamente, listas para reclamar lo que creen suyo. El aire en la habitación se torna denso cuando Sofía, con la carta en mano, reúne el valor necesario para compartir su descubrimiento. Cada palabra se siente como un ladrillo en su pecho. Ni Javier ni Mariana tienen la misma certeza que ella. Es posible que lo que escribí cambie todo, dice Sofía, buscando una chispa de entusiasmo en sus rostros. Sin embargo, las dudas son palpables, creando un círculo de temor que amenaza con aplastarlos. Mariana cruza los brazos, sintiéndose a la vez atrapada y desesperada. ¿Y si nuestra familia no acepta esta herencia? Constantemente critican mis decisiones, y si ven que intento salir del camino que me trazaron. La idea de rechazar el legado familiar la llena de incertidumbre. No solo se trata de ella, sino también de Lucas, quien depende de su estabilidad.
Sofía sabe que la carta representa más que dinero o propiedades, es una oportunidad de romper con el ciclo de expectativas ajenas. Pero los ecos de su niñez resuenan en su mente: serás médico. Acabaste la carrera. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Cada reproche se convierte en un desafío que ahora se siente más aguerrido que nunca. Es su momento de decidir si va a continuar arrastrándose por las escaleras de la desesperanza o empezar a escalar hacia algo que apenas vislumbra. Mientras tanto, la indecisión de Javier se hace evidente. Sus manos temblorosas sostienen su pincel, y la pintura inacabada en el caballete parece reflejar su propia confusión. Tal vez esto sea mi oportunidad para expresar lo que siento, murmura, aunque la idea le parece inmensa e inalcanzable. Su voz tiembla de ansiedad al imaginarse enfrentando a su madre. Si mi arte es lo que soy, ¿debería renunciar a eso por lo que otros quieren que sea? Con cada inquietante pregunta, la motivación de los primos se pone a prueba. Sofía busca interrumpir la oscuridad que los rodea. Si nuestros sueños no están en esta carta, ¿dónde están? Yo no quiero seguir escondiéndome. Con su frase quiere dar luz a la valentía que siente en su interior, pero se encuentra con rostros serios que cuestionan su deseo, alimentando el ciclo doloroso de autocrítica. A medida que la conversación avanza, Mariana siente un peso cada vez más fuerte en su pecho. Podría usar esto para iniciar mi propia línea de ropa. ¿Pero soy suficiente? ¿Qué van a pensar mis padres?, reflexiona, la presión de su familia sofocando su creatividad. El amor por Lucas se transforma en un motor de determinación, y desea demostrarle que es más que una madre soltera, que puede ser la diseñadora que siempre soñó ser. Mientras el diálogo continúa, Sofía observa a sus primos y entiende que la carga del pasado ha creado un abismo entre ellos. La carta puede quitar parte de esas cadenas, pero también puede hacer que se sientan más vulnerables. Lo que importa no es solo la herencia, sino quiénes vamos a ser después de esta revelación, añade, pronunciando las palabras que resuenan en su propia búsqueda de identidad. La conversación se detiene. Todos están atrapados en sus pensamientos, y aunque la carta puede abrir puertas, también puede cerrar otras. La posibilidad de un nuevo futuro se presenta como un espejo fracturado. Al final, queda el eco de aquella pregunta recurrente: ¿estaremos preparados para enfrentar el viento en contra? Con el peso de las decisiones no tomadas en sus hombros, el tiempo avanza. Antes de que puedan alcanzar la resolución, un golpe en la puerta interrumpe el momento. Sofía siente un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Es el bienestar que esperaban, o un mensaje del pasado que aún tienen que atravesar? La incertidumbre vuelve a apoderarse del ambiente y la tensión se vuelve palpable. Lo que está al otro lado de esa puerta podría cambiarlo todo, pero ¿serán capaces de enfrentar la verdad que se acerca? El golpe en la puerta reverberó en la sala, sincronizando las miradas de los tres primos en un silencio inquietante. Cada uno esperaba que el otro diera el paso, pero fue Sofía la que se acercó, el corazón palpitante en su pecho. Se sintió como si el destino estuviera estirando su brazo, pidiéndole que se atreviera a abrirlo. Al girar el pomo se dio cuenta de que ese simple acto podría definir no solo su destino, sino el de todos los presentes. Al abrir, encontró a la señora Claudia, la vecina del frente, con una expresión entre confusa y preocupada. Perdón por interrumpir. He venido a buscar a su tía. No la he visto en días, dijo mientras enfocaba su mirada en el trío. La preocupación en su rostro parecía ser un recordatorio de las cargas familiares que todos intentaban evitar. Mariana sintió un nudo en el estómago. Justo cuando empezaban a tocar sus sueños, un recordatorio de su realidad las interrumpía. ¿Por qué siempre tiene que haber distracciones?, pensó, mientras la frustración se hacía un eco dentro de su mente. En su interior, un deseo creciente de tomar control comenzaba a tomar forma. Quizás esa llamada de atención les permitiría revaluar lo que verdaderamente querían. Mientras tanto, Javier observaba detenidamente a Sofía, preguntándose si abrir la puerta de sus propios miedos sería tan fácil como abrir la de su hogar. Esa imagen de su madre protestando por su deseo de convertirse en artista volvió a atravesar su mente como un rayo. Si la vida les daba la oportunidad de transformar su narrativa, ¿por qué tenían que permanecer en esos papeles que otros les habían asignado? Esta inquietud lo llenó de energía. La necesidad de expresión nunca había sido más intensa. Sofía, luego de intercambiar miradas con sus primos, cerró la puerta de manera suave, dejando a la vecina con un aire de incomprensión. Esto es lo que necesitamos, dijo mientras giraba para enfrentar a Mariana y Javier. No podemos seguir permitiendo que las voces externas dicten nuestro camino.
Este es nuestro momento y si tenemos que enfrentar el pasado, hagámoslo juntos. Las palabras de Sofía resonaron en el ambiente como un clarín que invita a la batalla. La valentía con la que las pronunció encendió algo en sus primos. Mariana, liberada de la presión que sentía, sintió que una chispa de creatividad iluminaba su mente. Si soy valiente puedo conseguir lo que deseo, se dijo visualizando los diseños que había soñado pero que había relegado a un rincón de su corazón. Tal vez el inicio de su propia línea de ropa podría ser el símbolo de su libertad. Javier, al escuchar a Sofía, empezó a replantearse su definición de valor. Las decisiones que tomemos son nuestras. Debo hacer lo que me apasione, pensó mientras imaginaba la expresión de su madre al ver su escultura expuesta en una galería. La idea no era simplemente un capricho, era su camino hacia la autenticidad. La lucha ahora no era solo contra el miedo, sino también para dar vida a sus sueños. Con cada latido, el temor se fue desvaneciendo, y cada primo experimentó una transformación personal, como si, de repente, las luces se encendieran en un escenario oscuro. Decidieron comenzar a explorar las posibilidades que la carta significaba, mirar más allá de la herencia y entender su papel en la construcción de un nuevo legado. Sofía tomó la iniciativa de convocar una reunión familiar en la que compartirían sus deseos y planes. Estaba decidida a confrontar al pasado. Si no comenzamos a hablar hoy, seguiré sintiendo que estoy apagando la voz de mis sueños, pronunció con determinación. Las decisiones vendrían acompañadas de sacrificios, pero sabía que valdría la pena. Sin embargo, antes de cerrar este nuevo capítulo, una versión renovada de ellos tres enfrentaba un futuro incierto. Mientras sus corazones latían con esperanza, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Las palabras que leyeron erizaron sus pieles: sé lo que están tramando, y no lo permitiré. La amenaza de su pasado no solo estaba a la vuelta de la esquina, había llegado. ¿Serán capaces de sostener la nueva dirección que quieren tomar o se verán arrastrados una vez más por las expectativas ajenas? La decisión se presenta y con ella un nuevo desafío. La mañana siguiente el sol se asomó tímidamente entre nubes grisáceas, como si también él dudara de lo que estaba por suceder. Sofía se despertó con la certeza de una nueva agenda. La inquietud del mensaje recibido pesaba en su mente, pero la determinación que había cultivado la noche anterior la empujó a levantarse. Era momento de actuar, de trazar un camino que hasta ese momento había permanecido oculto. Preparó una taza de café y se sentó ante su boceto en blanco, el mismo que había estado ignorando durante meses. Pero hoy, ese papel era diferente, no era simplemente una hoja vacía, era un lienzo de posibilidades. Con cada trazo comenzado, su mente se fue aclarando. Se imaginó lanzando su propia línea de ropa, no solo como un proyecto, sino como una declaración de libertad. La idea se transformaba rápidamente en un propósito claro: tenía que ser la arquitecta de sus sueños. Mientras tanto, Javier se encontraba sumido en sus pensamientos. Con el apoyo de Sofía, la chispa de la creatividad había despertado su necesidad de expresarse. Esa mañana, decidió que era hora de crear algo tangible. Como un escultor que se presenta ante un bloque de mármol, tomó un trozo de arcilla y comenzó a moldear una figura. Las manos trabajaban con su propia energía, liberando la tensión que le había mantenido atrapado en esquemas familiares. En cada forma que tomaba la arcilla, su mente empezaba a disolverse en el esbozo de su verdadero yo. Mariana, en su habitación, sintió que su corazón latía con fuerza ante el reto del mensaje. Sabía que debía ser parte de esta transformación. Su mente estaba en constante fricción entre la necesidad de aprobación familiar y el deseo de ser auténtica. Con cada intento de diseñar, las ideas que habían surgido la noche anterior se desvanecían por el miedo. Pero ese día, decidió que no podía dejar que el terror la frenara. Buscó entre sus materiales y se sintió viva al ver las telas que había acumulado. Por fin, su valentía emergió haciéndola tomar la decisión de empezar con su primera colección, empoderada por el sentido de comunidad que había encontrado en sus primos. Cuando los tres finalmente se reunieron en la sala, el aire estaba cargado de un nuevo sentido de propósito. Sofía, con su boceto en las manos, compartió su visión. Este es el comienzo de todo. No solo se trata de llevar un mensaje al mundo, sino de hacernos escuchar, proclamó Javier, aún con flecos de arcilla en sus manos. Añadió: si vamos a enfrentarnos al pasado, debemos hacerlo desde nuestras fortalezas. Necesitamos encontrar el valor para mostrar lo que realmente somos. Mariana, con su energía renovada,
llevó a la conversación su idea sobre la colección de ropa, sugiriendo que sus diseños pudieran servir como un símbolo de la ruptura con lo que les había sido impuesto. Sin embargo, el mensaje ominoso siguió resonando en sus mentes, como un eco inquietante que no se podía ignorar. ¿Quién lo había enviado? La mera existencia de esa amenaza despertó en ellos una lucidez ardiente. Las pasiones recién descubiertas no solo requerían un acto de liberación, sino también la fortaleza de luchar contra lo que los había mantenido anclados. Sofía se acercó a sus primos y, en un acto de desafío, propuso un plan. No solo voy a trabajar en mi colección, sino que quiero organizar una presentación. Una vez que estemos preparados, haremos ruido. Haremos que todos escuchen nuestras historias y la voz de nuestros sueños. Si algo hay que confrontar, lo haremos en público. El aire se volvió espeso con cada palabra, un pacto tácito entre ellos que marcaba el inicio de una lucha no solo contra sus propios miedos, sino contra el pasado que amenazaba con sofocarlos. Un nuevo mensaje llegó de repente a sus teléfonos, interrumpiendo la emoción del momento. ¿Por qué no me buscan a mí si realmente quieren romper con el legado? La revelación les dejó en suspenso, sabiendo que la guerra se libraría no solo en sus corazones, sino también externamente. ¿Quién era este nuevo antagonista que desafiaba su renacer? La respuesta a esa pregunta podría ser el elemento decisivo en su camino hacia la autenticidad, y el tiempo empezaba a ser un enemigo. La atmósfera en la habitación se había vuelto densa. Sofía, Javier y Mariana se miraron entre sí, cada uno sintiendo el peso del nuevo mensaje. La incertidumbre alcanzaba niveles inquietantes, pero en medio de la inquietud, la determinación empezaba a tomar forma. Era hora de transformar ese miedo en acción. Sofía se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, sintiendo cómo la luz del sol, ahora más audaz, intentaba atravesar las nubes. Se preguntó cómo podía canalizar la inquietud que la invadía y convertirla en una fuerza impulsora para su proyecto. Necesitamos una estrategia, reflexionó en voz alta, compartiendo sus pensamientos en un monólogo interno que se había multiplicado por la presión del momento. Se dio cuenta de que no podía dejar que el mensaje la paralizara, debía usarlo como un catalizador. Javier, animado por el entusiasmo de Sofía, puso su arcilla a un lado y propuso, ¿y si hacemos una lluvia de ideas? Cada uno de nosotros podría escribir lo que quiere expresar en esta presentación, y luego ver cómo podemos entrelazar nuestras historias. Había algo en su voz que resonaba con una urgencia constructiva, como si la creatividad que había despertado en él en las últimas horas necesitara un canal donde fluir sin restricciones. Mariana, sintiendo el poder de la nueva energía que se había creado, se unió a ellos. Sí, y en lugar de solo presentar nuestras obras, podríamos incluir un mensaje claro sobre la importancia de ser auténticos. Cada diseño que haga será una parte de mi identidad liberada. No puedo seguir escondiéndome detrás de lo que otros esperan de mí, dijo con fervor, reafirmando su decisión de dejar atrás inseguridades pasadas. Lo que había comenzado como un intento de resistencia ahora se convertía en una declaración colectiva. Sofía les explicó cómo pensaba que podrían utilizar sus influencias individuales para crear una narrativa cohesiva. Ella compartiría su viaje de autodescubrimiento a través de la moda, Javier su transición de la escultura a una forma de arte más personal, y Mariana traería su mirada fresca sobre el significado de autenticidad en el diseño. La conversación se tornó meticulosa. Cada uno aportó elementos que no solo reflejaban su estilo, sino también sus luchas internas. Pero la sombra del mensaje inquietante nunca se desvaneció del todo. Esa presencia incómoda en el trasfondo seguía recordándoles que cada paso hacia adelante podría tener consecuencias. Tan pronto como se sintieron más seguros de su lugar en el proceso creativo, el tono de la discusión cambió nuevamente. Sofía se volvió hacia ellos con una nueva idea. No se trata solo de lo que presentemos. Necesitamos asegurarnos de que la gente que nos escuche entienda que romper con el legado no es simplemente un acto de rebeldía, es una búsqueda de autenticidad. Pero claro, también estamos enfrentando a quien nos desafía. Esa revelación dejó a todos en un silencio reflexivo. Habían encadenado su deseo de liberarse de su pasado mediante la creatividad, pero ahora tenían que confrontar esa oscuridad personificada en quien los había advertido. Sofía giró el teléfono en su mano, contemplando la posibilidad de que la próxima comunicación no solo fuera un nuevo desafío, sino una oportunidad. Hagamos un plan para responder. Si quiere jugar a un juego, entonces hagamos que se sienta el peso de nuestras decisiones. Es momento de asumir el control y que sepa que no somos víctimas, dijo con una voz firme,
a medida que ese pensamiento resuena en el aire, la urgencia creció. Ellos no solo se estaban preparando para una presentación, sino también para una batalla que se definiría en varios frentes. El taller de creación se transformaba en un campo de transformación personal. ¿Aceptarán el reto de enfrentar la amenaza del pasado, o permitirán que el miedo los detenga? La conexión entre sus emociones, sus aspiraciones y ese mensaje enigmático comenzaba a fusionarse en un tejido complejo de determinación y desafío. El trío quedó en silencio. Cada uno comprendiendo que los próximos días serían cruciales. Sabían que la presentación era solo el principio. La confrontación final con la fuente de su angustia aún estaba por llegar, y lo que decidieran a partir de ese momento los definiría. De repente un nuevo mensaje apareció en la pantalla de Sofía. ¿Realmente creen que pueden escapar del pasado? ¿Qué están dispuestos a perder para ser libres? La pregunta pendía en el aire intensa e inquietante, mientras sus corazones latían desbocados. ¿Qué elegirían sacrificar para alcanzar la autenticidad deseada? La respuesta estaba cada vez más cerca y en sus manos. Sofía respiró profundamente, tratando de centrar su mente. La pregunta desató un torrente de reflexiones que la llevaron a explorar su propia historia, el pasado que había intentado dejar atrás. Desde que había elegido la industria de la moda, cada decisión había estado marcada por la expectativa, la presión de cumplir con un legado familiar que siempre se sintió como una mochila llena de piedras. Necesitaba confrontar no solo la voz del adversario que las había amenazado, sino también los ecos de sus propias inseguridades. Se sentó de nuevo, alineando sus pensamientos en una secuencia lógica. No se trata solo de enfrentar el pasado. Debo resolver qué parte de mi identidad se ha estado moldeando en sus sombras, pensó. Mientras sus compañeros discutían ideas y conceptos, Sofía anotó frases que resonaban dentro de ella, fragmentos de su vida que, si se conectaban adecuadamente, podrían transformarse en una narrativa poderosa. La lluvia de ideas fluyó. Javier llevó su arcilla a la mesa y comenzó a dar forma a pequeñas esculturas. Cada una de ellas se convertía en un símbolo de su lucha personal, una representación tangible de su deseo de ser auténtico. Sin embargo, bajo esa creación se escondía una inquietud: ¿está esto realmente en mi control? ¿Es suficiente para demostrar que puedo hacer algo diferente? Esa pregunta lo empujó a crear con más intensidad, su esfuerzo convirtiéndose en un grito personal frente al rechazo. Mariana, por su parte, observó cómo se gestaban las obras de sus dos amigos. Mientras esos procesos creativos tomaban vida, su mente se debatía entre los prejuicios arraigados y el deseo ardiente de ser fiel a sí misma. Cada diseño es un espejo de mis deseos, admitió en su interior. A medida que avanzaban, la presión aumentaba. El desafío era no solo expresarse, sino también arrojar luz sobre las sombras que llenaban sus pasados. El trío decidió establecer pequeños objetivos diarios para mantener el momentum. Se dividieron tareas: Sofía se encargaría de la narrativa visual, Javier de las esculturas y Mariana, de la parte técnica. Debemos recordar que lo que hacemos aquí no es solo para nosotros. Es un grito de libertad que busca resonar en otros, enfatizó Sofía, sabiendo que su historia podría unirlos más allá del miedo. Las noches se convirtieron en días y el taller fue testigo de transformaciones. Se enfrentaron al desgaste físico y emocional, pero cada sesión creativa potenciaba su determinación. El eco del mensaje inquietante persistía, pero su poder menguaba a medida que tomaban decisiones concretas. Sofía se dio cuenta de que estaba ganando claridad en sí misma, de que cada paso la acercaba a lo que quería representar no solo como diseñadora, sino como mujer. Una tarde, mientras la luz dorada del sol se deslizaba por el taller, llegó otro mensaje de su antagonista. ¿Preparándose para un espectáculo? No olviden quiénes son realmente, porque el pasado tendrá su precio. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. La amenaza era clara. Este nuevo desafío obligaba a cada uno a mirar dentro de sí mismo, a aceptar quiénes eran, sin adornos ni justificaciones. ¿Serían capaces de enfrentar los costos de su verdadera libertad? La presión crecía y la pregunta se volvió más contundente: si sacrifican el legado que los ha mantenido a salvo, ¿qué nuevos demonios estarán dispuestos a enfrentar? Sofía sabía que su respuesta a esta inquietante pregunta definiría el resto de su camino. Mientras sus corazones latían de ansiedad, los ojos de Sofía brillaron con determinación. Aquella presentación no sería solo una confrontación con su pasado, sería el campo de batalla donde sus nuevas identidades surgirían. Era el momento de identificar quiénes eran realmente y de qué eran capaces.
el tiempo apremiaba y las decisiones urgentes se asomaban en el horizonte. La lucha por la libertad personal acababa de empezar, y cada uno de ellos sabía que el desenlace no solo cambiaría sus vidas, sino que también podría despertar reflejos en aquellos que se sintieran atrapados por sus propios legados. El miedo se transformaba en un aliado inesperado, empujándolos hacia adelante, con el siguiente mensaje resonando en su mente. Se preguntaron si realmente podrían escapar de lo que habían sido y si su búsqueda de autenticidad estaba lo suficientemente arraigada como para enfrentar el tumulto del pasado. ¿Estaban listos para tomar el riesgo definitivo que redefiniría todo lo que creían conocer sobre sí mismos? La respuesta era incierta, pero la voluntad de descubrirlo estaba comenzando a florecer. Sofía despertó la mañana siguiente con un impulso renovado. Las sombras del pasado parecían más manejables, como si su forma se hubiera diluido al enfrentarlas de frente. Sin embargo, el eco de las amenazas que había recibido la mantenía alerta. Consciente de que el desafío era más que una lucha personal, sabía que cada decisión que tomara resonaría más allá de su propio entorno. El primer encuentro del día con Javier fue decisivo. Se miraron en silencio, cada uno sintiendo la presión de un futuro incierto. Javier, con la arcilla aún en las manos, parecía absorto en sus pensamientos. Decidió compartir una idea que había estado gestando. Sofía, ¿y si transformamos nuestras creaciones en algo que represente nuestra verdad, no solo artísticamente sino también emocionalmente? La propuesta lo llevó a un rincón de la mente de Sofía que había olvidado explorar. ¿Qué pasaría si cada pieza que hacemos no solo habla de nosotros, sino que confronta directamente lo que hemos temido? Nuestro pasado, nuestras inseguridades, todo en una única presentación. La posibilidad de ser tan vulnerables y poderosos al mismo tiempo la entusiasmaba. Mientras planeaban, Sofía comenzó a tender puentes con su historia. Cada diseño pasaba del papel a la realidad, convirtiéndose en un reflejo de sus temores más profundos y su lucha por la autenticidad. No solo mostraré moda, también compartiré partes de mí que nunca he dejado salir, pensó, sintiéndose en control por primera vez. Mariana se unió a la conversación, y su voz trajo una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Si entramos a este ámbito sin miedo, lo que mostramos representará nuestra existencia. No como piezas de un legado, sino como seres humanos dignos de ser escuchados. Esa idea resonó en Sofía. Estaban a punto de crear algo revolucionario, algo que podría romper las cadenas que sus familias habían forjado. Los días se convirtieron en un torbellino de creatividad. Cada uno de ellos aportó su esencia a sus obras, pero el verdadero trato era con sus miedos. Sofía se encontró quitando capas de sus diseños, simbolizando los desafíos que había enfrentado, el dolor de las expectativas ajenas. Ella entendía que la confrontación más difícil no era solo con el pasado, sino también con el futuro incierto que enfrentaban. Sin embargo, la presión de la inmediatez seguía soplando en sus cuellos. Cada día que pase sin que esté lista para estas decisiones es un día más que permito que mi pasado me defina, se recordó, ajustando el tirante de su vestido en diseño. Esa declaración interna la empujó a trabajar más arduamente, a desafiar las limitaciones que había pensado eran insuperables. La presión aumentó cuando en medio de la creación, un nuevo mensaje llegó a su celular. Era su antagonista, y las palabras de este eran punzantes. ¿Jugando a ser libres, Sofía? Asegúrate de que esto no se convierta en un espectáculo de travestismo emocional. El amor no es lo que parece. El horror la paralizó momentáneamente, pero al mismo tiempo la sacudió. ¿Quién dice lo que es el amor? ¿Quién puede dictar mi verdad? Se cuestionó en un torrente de emociones. Su expresividad se desbordó en el lienzo, cada trazo un desahogo visceral. Sabía que la batalla no solo se libraba en el taller, sino en su interior y en el sentido que tenía su propia existencia. Con la urgencia palpitando en el aire, y la presentación acercándose, Sofía sintió que el riesgo se volvía palpable. Si esta exhibición se convierte en un grito de guerra, debí haber nacido para esto, murmuró. La ambigüedad de su futuro empezaba a difuminarse en destellos de claridad sorprendente. En su mente, la vislumbre de la presentación se mezclaba con la imagen de su pasado, y la pregunta que había eludido se convertía en una realidad inminente. El tiempo apremiaba, y el próximo paso hacia su verdad no se dejaba esperar. ¿Estaría lista para enfrentar el regreso del legado, para trazar una línea entre su antiguo yo y el nuevo? La inquietud la hizo temblar, pero al mismo tiempo la adrenalina fluía en su interior, atrayéndola hacia el abismo de sus propias emociones.
el desafío se intensificaba, y su transformación se entrelazaba con el desarrollo de sus creaciones. ¿Qué destino esperaba en la presentación? La lucha que había comenzado no había hecho más que elevar su intensidad, el verdadero proceso de revelación apenas estaba por comenzar. La rutina del taller se volvió un espacio de catarsis. Cada día el reloj parecía correr más rápido mientras sus manos, ahora más decididas, danzaban entre tejidos y colores. La idea de la presentación, con su carga simbólica de valentía y desafío, se convertía en un faro que guiaba a Sofía. Sin embargo, la inquietud que había experimentado nunca se desvanecía del todo, estaba lejos de sentirse completamente segura. La presión la empujaba a ser más audaz, pero en lo profundo, la ansiedad se agazapaba, como un enemigo al acecho. Su encuentro con Javier la llevó a reflexionar sobre cómo sus obras estaban evolucionando, no solo como expresiones estéticas, sino también como un diálogo interno sobre su identidad. Fue en una de esas sesiones de trabajo que, empujada por una combinación de determinación y desesperación, decidió desgarrar un viejo vestido familiar que había guardado con rencor desde su juventud. Aquella ropa representaba las expectativas cumplidas y los sueños abortados, volviéndose un hilo conductor de su historia personal. Al descomponerlo, cada corte era un acto de liberación, un grito silencioso que reclamaba su espacio en el mundo, sin el peso del legado que le habían impuesto. ¿Qué más puedo hacer para ser verdaderamente libre? Se preguntó mientras remodelaba los fragmentos de su historia. Esa noche el espejo dejó de ser un espejo que reflejaba inseguridades y empezó a convertirse en un testigo de su proceso. Un reflejo de coraje, cada nuevo diseño se presumía un relato de autodescubrimiento. Sofía sabía que lo que debía transmitirse era la esencia de su batalla interna, las sombras que antes la ataban comenzaban a tomar la forma de arte. Sin embargo, la inminente presentación la perseguía como un espectro, incapaz de soltarla. Con cada puntada, surgía la tensión de un futuro que no podía prever. Mariana, siempre impulsiva, hizo un comentario que resonó en el aire: el arte no es solo lo que mostramos, Sofía, también es lo que estamos dispuestas a arriesgar. Sus palabras le recordaron cuán vital era seguir adelante, a pesar del temor que comenzaba a parecerse a un compañero constante. Con cada interacción con Javier y Mariana, su grupo se fortalecía, pero el mensaje del antagonista todavía reverberaba en su mente. Empezó a cuestionar hasta dónde estaría dispuesta a llegar por cumplir con su visión. ¿Era suficiente lo que creaba para liberarse de las cadenas del pasado? Mientras tejía sus pensamientos, la presión se transformó en un combustible para su entrega. Cuando el día de la presentación finalmente llegó, el ambiente en el taller era electrizante. Todos estaban nerviosos, algunos incluso dubitativos, pero Sofía sentía que había llegado a un punto de inflexión. Su mirada se detuvo en la vitrina donde guardaban las piezas terminadas. Eran pequeños hitos de una batalla personal, cada prenda una declaración radical de su verdad. Pero lo que no sabía era que su camino se vería interrumpido de una manera inesperada. El ambiente se tornó denso cuando la puerta se abrió de golpe. La presencia de su madre llenó la habitación, trayendo consigo la tormenta de emociones que había intentado contener. No puedes hacer esto, no puedes arruinar la reputación de la familia, dijo con una mezcla de autoridad y preocupación. El aire se tornó tenso, las palabras sonaban como un ultimátum. En ese instante crucial, algo en el interior de Sofía se encendió. La batalla no solo era con ella misma, se trataba de reafirmar su derecho a ser quien era. Sintió que el escenario estaba listo para un acto que iría más allá de la moda. Llegó el momento de enfrentar no solo mi legado, sino también a aquellos que quieren aplastarlo, se prometió en un susurro. La presentación no sería solo una exhibición, sería un enfrentamiento con los fantasmas que la habían seguido toda su vida. ¿Podría realmente dar el paso que estaba a punto de tomar? El murmullo de la multitud fuera del taller parecía anticipar el evento que se avecinaba, y con ello, la incertidumbre de ser vista en su forma más auténtica. Ahora no solo se trataba de los diseños, sino de un grito de libertad que retumbaba en su ser. ¿Sería capaz de mostrarse tal como es y desafiar el peso del legado familiar? La respuesta a esa pregunta eguatid indudablemente en la penumbra de su valentía. El silencio después del grito de su madre parecía alargarse, estirándose como un hilo tenso entre sus corazones. Sofía sintió que cada palabra pronunciada llevaba el peso de años de expectativas y de sueños ajenos. La tensión palpable la intensificó. En aquel instante supo que no podía dejar que el miedo a decepcionarla definiera su vida.
consciente de que una respuesta impulsiva podría transformar su lucha en un eco desgarrador, decidió tomar una pausa. Cerró los ojos y respiró hondo. En la soledad de su mente la imagen de los vestidos a medio terminar se entremezcló con recuerdos de su infancia, con los gritos de su madre y sus propios susurros de insatisfacción. Cocido a mano junto a cada prenda estaba el deseo de reivindicarse. Este evento no solo era una presentación, sería su proclamación de existencia. Así que abriendo los ojos enfrentó a su madre. «Mamá, este no es tu sueño, es el mío. Siempre has querido que yo sea como tú, pero yo soy alguien diferente», dijo Sofía, su voz temblaba, pero no por debilidad, sino por una fuerza que la sorprendió. Cada sílaba era como un ladrillo construyendo un muro que separaba su antigua vida de la nueva, por la que luchaba. Las palabras de su madre, las que pretendían contenerla, ahora equivalían a un fuego que avivaba su determinación. Había crecido en su sombra, pero ya no más. Cada diseño creado en el taller se convertía en un testimonio de su resistencia y una celebración de su singularidad. No permitiría que los fracasos del pasado moldearan su futuro. Estando así, la mirada de su madre se tornó de preocupación a sorpresa. La falta de comprensión golpeó al instante, pero la chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Sofía se sintió súbitamente liberada. Dejó atrás la presión por erradicar la decepción, se enfocó en su verdad y en los colores que podían manifestar su voz. Poco a poco, sus compañeros del taller rodearon a Sofía, sintiendo la energía vibrante que emanaba de ella. La prueba de su transformación era evidente y contagiosa. Mariana fue la primera en susurrar: «Eres más fuerte de lo que piensas». La respiración de Sofía comenzó a encontrar un ritmo claro, permitiéndole ser auténtica sin miedo a lo que otros pensaran. Mientras se reunían, el ambiente se volvió creativo nuevamente. La angustia se transformó en ideas. Juntos empezaron a pulir los detalles finales de las prendas, trazando el hilo de indisoluble confianza. La solidaridad del grupo, una red de apoyos y sueños compartidos, hizo que la presión del evento fuera más llevadera. Aquel día, Sofía no estaba sola. La batalla ya no estaba solamente en su interior, con cada ajuste hecho a sus diseños, la esencia de sus emociones se entrelazaba con el tejido. Las piezas pasaban de ser simples vestimentas a ser símbolos de su lucha. La presentación se convertía en un acto de catarsis colectivo y no solo en una auditoría de su capacidad. De repente un descubrimiento explosivo le atravesó la mente: estaba en el camino hacia un tipo de éxito que desafiaba la noción tradicional, uno donde el arte iba de la mano con la sanación personal. Mientras los minutos avanzaban, y la fecha límite se acercaba, aparecía una pregunta más grande que nunca: ¿cómo se mediría el verdadero logro de su presentación? En ese instante una nueva voz, una que prometía resquebrajar el frágil equilibrio que había sostenido su vida, resonó en un rincón de su mente. ¿Estás lista para que el mundo vea lo que eres realmente? La inquietud, ahora convertida en interrogante, dejó una estela de expectación. ¿Sería suficiente abrirse ante el mundo para finalmente encontrarse con la libertad? Las posibilidades se multiplicaban mientras su definición de éxito competía por su atención. Con el evento a la vista y las emociones arremolinándose, Sofía comprendía que la lucha no solo era externa, había tocado lo más profundo de su ser. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por llegar. Al mirar a su madre con los ojos un tanto menos duros, se preguntó si la aceptación alguna vez podría ser parte de su historia. Porque al final la presentación se convierte en una puerta abierta a un futuro incierto, donde sus sueños podrían ser el hilo conductor de su nueva narrativa, y el verdadero legado aún estaba por definirse. Sofía despertó el día de la presentación con una claridad renovada. En su mente las sombras del pasado parecían más pequeñas, como si al enfrentarse con valentía a sus miedos, su tamaño se hubiera reducido. Había decidido que este evento no sería solo una demostración de su talento, sería una manifestación de su libertad recién descubierta. El eco de las amenazas seguía resonando, pero en lugar de paralizarla, la impulsaba a mostrar quién realmente era. Mientras revisaba los últimos detalles de las creaciones terminadas en su taller, no pudo evitar sonreír al ver cómo sus sueños cobraban vida. Cada prenda representaba un pedazo de su viaje personal, un grito de su búsqueda de autenticidad. No sería solo moda, cada diseño encapsularía su historia y la de sus primos, Javier y Mariana, también en el camino hacia su propia liberación. Al llegar al evento, el bullicio de la multitud la tomó por sorpresa, pero no tuvo miedo. Se sintió fuerte junto a sus compañeros,
que con sus piezas representaban una lucha compartida, un acto de rebeldía ante las expectativas familiares. La presentación era más que una vitrina de sus trabajos, era el punto de inflexión en sus vidas. Sofía respiró hondo, la adrenalina corriendo por sus venas. En ese momento se dio cuenta de que su voz importaba, el desfile comenzó, y mientras cada modelo desfilaba con sus diseños, Sofía sintió que cada paso resonaba con su historia. Las auténticas piezas no eran solo un reflejo de su estética, sino de su infancia, sus luchas y sobre todo sus deseos. Aplaudidos, los rostros entre la multitud mostraban interés y admiración, y por primera vez, Sofía creyó firmemente que no solo eran sus familiares quienes podrían aceptar su obra, sino que también había un mundo que podría resonar con su mensaje. Cuando la presentación terminó, un aplauso estruendoso llenó el recinto. Sofía, Javier y Mariana se entrelazaron en un abrazo, sintiéndose las tres piezas de un rompecabezas finalmente completado. La vulnerabilidad que habían decidido mostrar había resonado con otras personas cuyas historias reflejaban las suyas. Fue entonces cuando una conductora de un medio de comunicación, que había asistido a la presentación, se acercó a ellas para ofrecerles una entrevista, reconociendo el impacto emocional de su trabajo. Sofía, connotada con orgullo, decidió que era el momento de hablar sobre su verdad. Este es el comienzo de una nueva historia para nosotros, dijo frente a las cámaras. Nadie debe vivir bajo la sombra de otro, y el legado que elegimos construir es nuestro derecho. Es nuestro momento de brillar, y no dejaremos que las voces del pasado nos detengan. El eco de sus palabras fue aplaudido y aceptado. Al terminar la transmisión, sintió que su vida estaba cambiando y por primera vez, lo sentía real. Para su sorpresa, su madre la llamó más tarde con una voz menos dura de lo que había imaginado. Te vi en la presentación, Sofía. Has crecido, admitió, y aunque sentía que la herida estaba presente, se abría un camino de posibilidad. Esa conversación inesperada significó el inicio de una reconciliación. Mariana, con su colección, se lanzó a crear una línea de ropa que reflejara su esencia como madre y diseñadora, demostrando que podía ser ambas cosas sin comprometer su identidad. Javier, por su parte, comenzó a exhibir sus esculturas en galerías locales, ganando reconocimiento por su arte auténtico y emotivo. Las luchas pasadas no se habían desvanecido, pero cada uno de ellos descubrió cómo transformarlas en fortaleza y creatividad. Fue así como concretaron un pacto, cada uno trabajaría en sus sueños, apoyándose mutuamente. Aquella presentación no solo había sido un grito de libertad, sino también el inicio de un nuevo legado familiar, forjado desde la autenticidad y el amor propio. Sofía miró hacia el futuro con una confianza sólida, convencida de que el camino que había elegido le permitiría ser la mujer que siempre aspiró ser, sin la carga del pasado. Su transformación personal había sido una conquista. No solo había logrado una presentación exitosa, sino que había encontrado su lugar en el mundo, uno donde sus sueños fueran posibles. Hoy, su nombre ya no era solo un susurro en la sombra de los logros ajenos, sino una afirmación de su identidad. Lo que hizo fue vencer la incertidumbre, liberar su voz, y demostrar que cada uno tiene el derecho de escribir su propio destino. Ahora era el momento de compartir esta historia con el mundo. Este es un llamado urgente. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas transformaciones lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y sobre todo compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la onda de apoyar el canal a través de estas acciones.